Buenos días. A continuación les voy a presentar el siguiente taller de Derecho Constitucional. Y mi grupo está conformado por Víctor Lobo, Brian Arrieta y Jesús Trejo. Bueno, a continuación les voy a presentar la negación de la teoría democrática del poder constituyente. La realidad que conoció la vida política europea en el siglo XIX fue la negación de la teoría democrática del poder constituyente. Así sucedió desde el periodo revolucionario, pues al hacer del Parlamento el soberano mismo, este absolutizó prerrogativas y facultades en demérito de los derechos de los ciudadanos. En la etapa de la Restauración, las constituciones se entienden como cartas otorgadas cuya aprobación se debe a la graciosa aprobación del monarca, que es un ente previo y superior a los órganos del Estado que se presentan como poderes sometidos. Bueno, a continuación, principios de rigidez en la Constitución. El poder constituyente revolucionario quedó diluido y subordinado al monarca y a las fuerzas conservadoras de las sociedades europeas del siglo XIX. No será sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que en Europa la Constitución volvió a ser entendida como la expresión de la voluntad de un power constitutum, o sea, Constitución democrática. Entre otras razones teóricas, gracias a la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, diferenciaron que introduce el principio de rigidez en la Constitución, los mecanismos de control constitucional, el carácter de normas jurídicas supremas de la Constitución y la recuperación del sentido democrático del poder constituyente. Bueno, a continuación, el proceso de legitimación democrática. El constituyente originario de hoy en día no puede ser un poder totalmente absoluto que suplante o destruya instituciones, reglas o mecanismos que tengan sentido en la razón de ser un pueblo o en su historia. Bueno, a continuación le vamos a dar aquí unos ejemplos. En su lucha por lograr conquistas democráticas o en el desarrollo de las garantías más plenas a los derechos humanos. Bueno, ahora viene. Pero así como el constituyente originario está limitado por elementos temporales o axiológicos, también debe estar orientado por fines que promuevan más y mejores condiciones democráticas y más amplias garantías a los derechos humanos. Los límites constituyentes originarios también constituyen sus fines. Lo mismo puede decirse acerca de los procedimientos que el constituyente originario emplee. El procedimiento que norme su actuación no puede estar alejado de los ciudadanos, no puede darle la espalda, no puede hacer uso de artimañas que impliquen limitar la deliberación, la transparencia y la participación ciudadana en el proceso. A continuación, idea política del pueblo. El titular de la soberanía y por consiguiente el poder constituyente es el pueblo, en el que tiene el derecho inalienable de modificar y alterar la estructura del Estado. Puede hacerlo como quiera, sin restricciones, libre de todo respeto a organizaciones pretéritas, con una amplia y discrecional potestad para elegir el régimen político o implantar. El poder del constituyente surge de una fuerza revolucionaria que se impone a un poder establecido,
Esa fuerza es absoluta e ilimitada. El poder constituyente todo lo puede, no se encuentra de antemano sometido a ninguna constitución, y para ejercer su función ha de verse libre de toda forma y de control, salvo los que él mismo le pudiera adoptar. El poder constituyente es absolutización de los valores políticos, es un puro deber ser, es empezar de nuevo, es elección del pasado y reducción de un futuro al presente. Es inicialmente aceleración histórica imprevista y sucesivamente retención del movimiento. Es expresión de un solo sujeto político, inviolabilizado e incondicionado, y por esto soberano. Para un sector muy importante de la doctrina constitucional, desde Kerr de Melbourne a Carl Schmitt, la discusión sobre el poder constituyente rebasa el plano jurídico. La soberanía primaria, el poder constituyente, reside esencialmente en el pueblo, en la totalidad en cada uno de sus miembros, y por lo tanto se ve que el derecho propiamente dicho solo puede concebirse en el Estado una vez conformado este, y por consiguiente es inútil buscar el fundamento o la génesis jurídica del Estado. Los génesis jurídicos del Estado. Bueno, a continuación le vamos a presentar el poder constituyente desaparece una vez cumplida su función. Esa es la incógnita que se tiene. Bueno, una vez elaborada la Constitución, el poder constituyente no desaparece ni queda subsumido en la Constitución. El poder constituyente siempre podrá nuevamente hacerse presente si existe la conciencia de que el orden establecido no es satisfactorio o no cumple sus propósitos, y se cuenta con la fuerza o magnitud política capaz de articular nuevas pretensiones para sustituir o modificar radicalmente el status quo. El poder constituyente no queda integrado a la Constitución que resultó del mismo. En la Constitución se ordenan y regulan poderes constituidos que son por esencia limitados y que están sometidos en su actuación y a la ley fundamental. El poder constituyente no equivale a la Constitución. Esta es su producto y permanece con validez y rigor hasta que el poder constituyente así lo determina. Ahora le vamos a presentar la contención revolucionaria del poder constituyente. La contención revolucionaria del poder constituyente se logra manteniendo en los poderes constituidos la radicalidad democrática. Si la legitimidad democrática es mantenida socialmente, puede limitar las expresiones revolucionarias y radicales del poder constituyente, aunque otra forma de ver lo expuesto implicaría decir que una legitimidad democrática viva y real no es más que una manifestación permanente del poder constituyente. No obstante, el poder constituyente no puede ser una magnitud arbitraria, porque por un lado la voluntad y fin del constituyente es la de expresarse en una nueva organización jurídica del poder político, lo que entraña la idea de realización para el orden. Esto es una delimitación del ejercicio arbitrario del poder, y por otro, porque el pueblo, la nación, sujeto del poder constituyente, no es la mera adición de voluntades particulares arbitrarias, sino es una voluntad común que pretende configurar de una nueva manera la dirección de la vida pública. A continuación, el modelo del poder constituyente. Bueno,
No existe un solo modelo de poder constituyente. Estos son diversos como lo son las tradiciones históricas particulares y nacionales. En el modelo inglés existe un poder constituyente evolucionista, en donde no existió la pretensión de generar un nuevo orden político, ni tampoco la pretensión de diseñar y planificar de origen modelos políticos, sino de ir perfeccionando los existentes. En el modelo norteamericano, la finalidad fue la de moderar y restringir el poder, más que la de promover y dar prevalencia a un nuevo poder democrático ilimitado. El caso francés responde más al modelo de Negri. Se buscó durante la Revolución Francesa crear una constitución a través de la destrucción del viejo régimen, pero apuntándolo a un poder supremo, la nación, que elabora la constitución. De lo anterior se colige que existen vías distintas de estructuración y de organización del poder constituyente. Lo importante de los distintos modelos de poder constituyente es que todos ellos han producido categorías jurídicas fundamentalmente para el propio poder constituyente, las constituciones resultantes. Conceptos como el de soberanía popular, derechos fundamentales o división de poderes son herederos en sus significados actuales de los diferentes modelos de poder constituyente. El poder constituyente, dependiendo de las circunstancias y los modelos históricos, se puede articular en fases o etapas. Etapas preconstituyentes, en donde se toman las primeras decisiones que definirán los principales mecanismos de organización o de procedimiento de la fase posterior. Y la etapa constituyente, en donde se adoptan las decisiones constituyentes, ya sea a través de una asamblea constituyente o a través de otras o variadas formas de organización del poder constituyente. A continuación, principios suprapositivos y principios supralegales democráticos. Son los que preceden a todo derecho escrito, porque en ellos reside su fundamento de legitimidad. Si se prescindiera de estos principios éticos y extrajurídicos, el fundamento de la organización jurídica posterior sería inexistente. Los principios extrajurídicos están vinculados al contexto cultural y ético y moral de los ciudadanos. Son los que estos estiman como valiosos y como justos, y es capaz de movilizarlos como magnitud política, o como dice Haberlich, la vinculación a un determinado estadio de desarrollo cultural crea realidades e idealidades para los que no resulta adecuada la teoría de la mera autoobligación subjetiva y la autolimitación voluntarista. Constituyen los límites más importantes a la libertad y omnipotencia del poder constituyente. Un sistema nacional que pretende ser representado en el concierto de las naciones, que busque ser democrático y constitucional, se encuentra necesariamente vinculado por principios democráticos y de respeto y garantía a los derechos fundamentales. Bueno, darle gracias por la atención prestada.